Vamos a estar viendo en esta noche algunas escrituras sobre el reino de los cielos. Nosotros estamos en ese reino, hemos entrado en ese reino, podemos verlo, hemos entrado, seguimos entrando y queremos conocerlo más, vivir en él, movernos en él. Y le pedimos al Señor esa gracia y que nos ayude, que nos continúe ayudando. Todos necesitamos esa ayuda, los más nuevos y los más antiguos en el Señor, todos por igual la necesitamos para que el Señor nos continúe guiando día a día. Y queremos comenzar en esta noche con Mateo 3, en el verso 1. Aquí está Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí está Juan el Bautista. Isaías profetizó de él como esa voz que clamaba en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ahí está el profeta, el gran privilegio de Juan el Bautista, que no solo anunció la venida del Señor, sino que en la venida misma, estando Jesús ya presente, por eso se dice que él fue el último de los profetas, pero llama a un arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Y qué precioso su ministerio, porque en sí está anunciando ese nuevo tiempo, una voz que clamaba en el desierto de este mundo, que los corazones fueran preparados para recibir al Salvador, para recibir al Redentor. Y qué precioso, porque dice que él estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, porque él sí se separó. Cuando fue anunciado, el Señor lo anunció como una vida que iba a vivir separada para él. Y él se apartó completamente. En realidad era una persona para ese tiempo excéntrica, lucía quizás tan rara, tan fuera de todo lo normal, pero él se apartó para Dios y pudo cumplir aquello para lo que Dios lo llamó. Y ahí estaba, ya haciendo un llamado al arrepentimiento y bautizando. Él bautizaba para perdón de pecados. Él tenía ese bautismo de arrepentimiento, que los corazones se preparaban, porque venía el tiempo en que el Mesías iba a empezar a predicar el evangelio del reino. Y él está llamando, y él pudo responder al Señor, pudo darse a ese llamado que le hizo el Señor, se apartó completamente y pudo ser esa voz que clamaba en el desierto. Hoy nosotros también, como su iglesia, somos esa voz
que clamen el desierto de este mundo, que los corazones se vuelvan a Dios, se tornen a Dios, aunque muchos no escuchan, pero algunos escucharán. Y Juan el Bautista dice en el verso 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Él hacía el llamado para arrepentimiento de los pecados y que hubiera fruto de ese arrepentimiento genuino. Mire qué importante. Ya desde que Juan el Bautista está llamando a ese arrepentimiento, hace presente el arrepentimiento genuino, trae un fruto. Hay un fruto para Dios. Y aún habla a ese orgullo, a esa soberbia de los saduceos, de los fariseos que se estaban acercando, que no se creyeran tanto por ser hijos de Abraham, que no se creyeran por estar dentro de la clase de religiosa, porque eso para Dios no era nada. Él podía levantar hijos aún de las piedras. Y dice en el verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Venía uno más grande que él, más poderoso que él, que ya no iba simplemente a bautizar en agua para arrepentimiento de los pecados, sino que venía un tiempo mucho más excelente porque él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, anunciando al Mesías, anunciando a Jesús, uno más poderoso que él. Y ese más poderoso que él ya estaba presente, estaba simplemente esperando el momento de comenzar la predicación del reino de Dios. Vamos a ir ahí nomás en Mateo 4, en el verso 12. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que cuando Juan el Bautista estuvo preso, Jesús comenzó su predicación. Y yo quería ver con ustedes este mapa porque es tan significativo como Jesús. Ojalá que lo puedan ver claro, fue lo mejor que encontré para ver cómo Jesús, aquí abajo, en la parte de Judá, esta parte verde de acá abajo, pueden ver todos el cursor, está Jerusalén. Jerusalén era donde estaba el templo, ¿no? Aquí está el templo, toda la crema innata que cumple la ley,
los fariseos, los saduceos, la gente religiosa, pero el Señor no comenzó ahí su ministerio. Él lo comenzó acá en el río Jordán, en esta parte está bautizando Juan el Bautista. El Señor Jesús está acá arriba, por el mar de Galilea. ¿Por qué sería que Él estaba tan lejos? ¿Por qué sería que Él escogió este lugar? Porque dice que luz resplandeció en las tinieblas. Y cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Dios, después de Salomón, el reino se dividió. Después de Salomón, lo heredó su hijo Roboam, pero en él se divide el reino. Y estas tribus, las cuales son mencionadas en esta parte de la palabra de Mateo, dice, dejando Nazaret, Nazaret está por aquí, Nazaret, vino y habitó en Capernaum, que está aquí en Neftalí, cerca, ahí a orillas del mar de Galilea, en la ciudad marítima de Capernaum, en la región de Zabulón y Neftalí. Camino del mar al otro lado de Jordán, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Todo esto era conocido como Galilea de los gentiles porque toda esta zona fue invadida por los asirios y los israelitas fueron llevados cautivos y mucha gente de otros pueblos, especialmente los asirios, se establecieron en esta zona. Entonces, los de Judá, que fue el reino que se mantuvo junto con la media tribu de Benjamín, permaneció casi aislado y no los reconocían como tal. Y aquí está Neftalí y Zabulón, lleno de gente que ha venido también de otros pueblos. Los israelitas fueron esparcidos con las diferentes invasiones, cuando fueron llevados cautivos. Y dice el verso 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. A él le plació resplandecer en el último rincón del mundo, donde quizás estaba todo más oscuro. A él le plació ese lugar. No escogió Jerusalén. Y me maravilla porque él quiso escoger ese lugar, quizás que estaba lleno de tinieblas, no solo físicamente, porque dicen que físicamente es un lugar muy bonito, esa área del mar de Galilea, pero espiritualmente estaba entenebrecido, ¿no? La mayoría de la gente no era del pueblo de Dios y ahí le plació al Señor comenzar su ministerio. En el mar de Galilea, en la zona de Neftalí y de Zabulón, que estaban quizás tan apagadas para Dios. Dice, los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Estaban en sombra de muerte, pero allí resplandeció la luz. La soberanía de Dios, cómo la luz resplandece en medio de las tinieblas, cómo a Él le plació en medio de toda esa muerte, en medio de eso resplandeció. Lo que dice Corintios, que Él ha resplandecido en medio de nuestras tinieblas. Es lo que Él ha hecho ahora en nuestras vidas, que estábamos en tinieblas, éramos tinieblas, pero a Él le plació irrumpir, resplandecer. Y así es como Él comienza aquí su ministerio. Y es muy significativo también porque muchos de los episodios de los evangelios están alrededor de esta zona también. Por aquí está en Manasés, por aquí está Gadara, que la mayoría de nosotros conocemos el,
endemoniado gadareno, ¿no? Cómo el Señor lo liberó. También aquí en el norte del mar de Galilea está Magdala, de donde era María Magdalena, que el Señor echó fuera 7 demonios. De acá más arriba vino la mujer sirofenicia, que le rogó a Dios que sanara a su hija que estaba poseída, y el Señor la sanó. Pero él le dijo que no le podía dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella le dijo que aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Y el Señor le dijo, tu fe, ¿verdad? Por esa fe que tienes, Él sanó a la hija. Y entonces vemos que era una zona entenebrecida. Y ahí quiso Jesús resplandecer. Ahí quiso que el evangelio empezara a dar luz. En Capernaum, toda esta zona de Nazaret, el Señor quiso resplandecer. Y entonces allí comienza con su mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se acercó en la persona de Jesús, se acercó en Cristo. En Lucas 17, vamos a ir un momentito a Lucas 17, 20 y 21. Voy a quitar esto. Lucas 17, 20 y 21. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús era el reino de Dios. Jesús era el reino mismo y Él mora hoy en nuestros corazones. Él es el reino de Dios. Y Él ha venido a nosotros y nosotros hemos entrado en Él. Él estaba entre los que le seguían, los que fueron sanados, los que vieron sus milagros, los que querían escuchar sus enseñanzas, sus prédicas, y estaba también, muchos de los fariseos también, ¿verdad? Venían a escucharle, pero Él era entre ellos y hoy mora en nosotros. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros, dice Colosenses, que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Vamos a leerlo en Colosenses 1, del 12 al 14. Colosenses 1, del 12 al 14. Con gozo. Voy a leer desde el 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Con gozo, dice que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos en luz. Y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Ahí es donde nosotros hemos sido puestos, ahí es donde nosotros moramos, allí es donde nosotros
nos movemos. Por eso es que anhelamos que toda tiniebla en nuestra vida siga pasando, pero que el Señor también nos enseñe a vivir en esa luz y a movernos con las armas de la luz, con lo que Dios nos da para vivir en Él. Dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que hemos sido puestos en ese reino de su amado Hijo, en el reino de su amado Hijo. Ahora, en la luz también aprendemos a ir contra las tinieblas. Solo hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. No hay más. Solo hay dos reinos en los cuales podemos movernos. Sin Cristo estábamos en el reino de las tinieblas. Es más, Efesios 5 nos dice que éramos tinieblas, pero ahora en Cristo somos luz. No es que solamente tenemos la luz, somos luz en Él. Y su luz está yendo en aumento, pero queremos aprender a vivir en esa luz y queremos aprender a vivir con las armas de la luz. Romanos habla de las armas de la luz. ¿Mm? Ahora, vamos a ir a Efesios 5. En Efesios 5 dice el verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Queremos andar como hijos de luz. Ese fruto del Espíritu del Señor va a manifestarse, va a darse y va a ser haciendo lo que es agradable al Señor. Qué importante, hermanos, porque quizás cada uno de nosotros podemos comprobarlo en nuestras vidas y podemos verlo en nuestra vida, que cada vez más queremos hacer las cosas que le agradan a Dios. Lo que sabemos que no le agrada a Dios, ya no lo queremos hacer, sino que queremos perseverar en las cosas que sabemos que son de Dios, que nos guían más a Él, que nos centran más en amarle, en servirle, en nosotros hacer lo que sabemos que va con la palabra del Señor. Qué importante como hijos de luz, el perseverar en eso da testimonio de que estamos caminando en su luz. Qué importante es para nosotros el poder perseverar en las cosas que la palabra nos enseña, da testimonio de su luz en nosotros. Él es la palabra viviente. Dice el verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ya no participamos. Ya no participamos. El Espíritu Santo da convicción en nuestros corazones de las cosas que ya no hay que participar, de las cosas que ya no deseamos hacer, sino más bien seguir saliendo. Y amados hermanos, nosotros pensamos, bueno, yo ya tengo tanto tiempo en el Señor, yo he salido de todas esas cosas, pero Dios nos va llevando a más. Y en toda etapa de nuestra vida en Cristo, Él nos continúa sacando más a Él, apartando más para Él. ¿Qué es lo que es la santificación del creyente en nuestras vidas? Nos continúa llevando más a una estrecha relación, más estrecha relación con Él y apartando de todo aquello que Él ya no quiere que participemos. Y en cada etapa de nuestra vida en Cristo, nosotros podemos experimentar eso. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con su Santo Espíritu y el Espíritu trae convicción al corazón.
Y eso es muy precioso, porque también podemos deleitarnos más en amar al Señor, en escucharle, en hacer conforme Él quiere, en dejarnos guiar por Él. Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver lo que dice el verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Bendito sea el Señor en nuestras vidas, porque nosotros queremos que su luz entre a lo más profundo de nuestro ser, a todas las partes de nuestro ser, de nuestro corazón, todo sea alumbrado, todo sea manifestado para que Él pueda brillar, para que Él pueda brillar en nuestras vidas, para que Él pueda seguir transformándonos. Dice que su luz es lo que manifiesta todo. Queremos que su luz manifieste todo. Lo vemos en nuestras vidas y lo podemos ver en la vida de nuestros hermanos también. Cuando la luz de Cristo llega y manifiesta todo lo que hay dentro, para que eso pueda seguir siendo transformado, para que nosotros podamos seguir siendo transformadas. Por eso dice el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La luz manifiesta todo y nos despierta para Él, nos saca para Él, nos levanta, dice que levanta de los muertos y Cristo nos alumbra. Todo lo que es muerte en nuestra vida, llega a la luz de Cristo y lo torna para Él, lo vuelve para Él. Nosotros queremos eso. En su reino queremos vivir cada vez más en su luz. No estamos hechos. Y hermanos, qué lindo es que nuestro corazón se disponga para Dios. Mire qué importante. El corazón se dispone para Dios. Y entonces viene la luz de la palabra. Puede venir cuando se está predicando, puede venir cuando le estamos leyendo a solas, puede venir la voz de Dios cuando estamos haciendo algo y Dios nos está hablando. Y Él nos alumbra y nos muestra y nos hace ver. Y qué precioso que nosotros tengamos el corazón de decirle, Señor, yo quiero que tú continúes resplandeciendo. Quiero que tú continúes resplandeciendo. Y Dios manda que Él mismo resplandezca en medio de las tinieblas. Él mismo ha ordenado que la luz resplandezca en las tinieblas. Qué soberano es nuestro Dios, pero Él en nosotros quiere alumbrar todo nuestro ser. Hay áreas de nuestra mente que pueden estar, ¿verdad? Aún en tinieblas o en nuestro corazón. Y Dios envía su palabra para alumbrar y que eso pueda ser para Cristo también. El alma se va redimiendo. El espíritu está redimido, pero el alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad está siendo redimida para Cristo y queremos que esa luz lo manifieste todo. Yo no sé si tú, yo quiero que lo manifieste todo en mi vida y en la vida de mis hermanos y en la vida de todo aquel que Dios irrumpe en esas tinieblas. En nuestras vidas Él irrumpió en las tinieblas y nos sacó a la luz, nos sacó a Cristo mismo y Él continúa su obra. Y hoy le pedimos que en esas áreas que necesitamos su luz, Él irrumpa y nos alumbre y nos disponemos a que esa luz, ¿verdad?, nos muestre qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos está enseñando, qué es lo que Dios, cómo Dios quiere que podamos continuar. Dice el verso 15,
que andemos no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de su Santo Espíritu. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos, todo el tiempo que Dios nos permita, eh, especialmente los tiempos de poder dedicar en comunión con Él, para leer las escrituras, para poder congregarnos, que los abracemos, que no caigamos en rutina, que Dios nos quite toda rutina, porque mire, no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya eran malos en el tiempo de Pablo. ¿Y por qué son malos? Porque te quedas muchas veces muy estrecho del tiempo y muchas cosas vienen también para robar las cosas del Señor, ¿verdad? Para desanimar, para deprimir. Y por eso es que los hijos de Dios vamos contra la corriente, vamos contra la corriente de este mundo y nos levantamos y le pedimos al Señor que nos dé esa gracia, que en medio de los días que son malos para las cosas del Señor, esa luz continúe levantándose en nuestros corazones y nos dé el poder de perseverar, nos dé poder para perseverar. Ese es el testimonio de los santos, la perseverancia, y que la luz continúe dándonos más luz, que Él continúe irrumpiendo en medio de toda tiniebla y alumbrando más y más. Lo necesitamos y lo queremos también. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, quería ver un verso en Segunda de Corintios. Y este verso lo conocemos mucho, pero nos habla tanto de la mente preciosa, poderosa, misericordiosa de Dios. En el verso 6, cuando dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y hoy esa luz sigue resplandeciendo en medio de las tinieblas y sigue resplandeciendo en medio de nuestras tinieblas para que continúe el conocimiento de la gloria de Dios en nuestras vidas, que va a mayor luz, que va hasta que el día es perfecto. Él lo ha ordenado así, el Dios soberano, que la luz continúa irrumpiendo en medio de las tinieblas para la gloria de Dios, que esa gloria, su grandeza, su belleza sea conocida por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Por medio de Jesús conocemos esa gloria. Y imagínese, la luz irrumpe y alumbra para que la gloria del Señor pueda ser conocida. Nosotros queremos conocer más esa gloria. Queremos realmente contemplarle, amados hermanos. Queremos cultivar la devoción a Jesús, al Señor. Queremos cultivar esa devoción en amor. Queremos ser verdaderos en Cristo. Y lo más precioso y lo más poderoso en nuestra vida es nuestra relación con el Señor en adoración, en alabanza, en amor, en rendición a Él. Queremos rendirle nuestras vidas porque queremos servirle hasta el fin. Queremos servirle de la manera que Él quiere usarnos, como Él quiere usarnos. Puede ser mucho, puede ser poco, pero lo que Él quiere, eso queremos para nosotros.
y la luz ha resplandecido, resplandece y continuará resplandeciendo en medio de las tinieblas para el conocimiento de la gloria de Dios por medio de Jesucristo. En Romanos 13, verso 11. En Romanos 13, dice, voy a leer el 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Cuántos recordamos las armas de la luz? ¿Nos acordamos de la armadura de Efesios? ¿Cuáles son las armas de la luz? ¿Quién quisiera nombrar una o dos armas de la luz? Puede levantar su micro. Podemos verlas en Efesios 6:12. ¿Qué armas tenemos en la luz? Porque dice que nos vistamos, queremos tener puesta esa armadura las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Coraza de justicia, la sandalia Perdón, del Margarita. Evangelio. ¿Cómo dije? Perdóname, no te escuché, perdón. Coraza de justicia, las sandalias del Evangelio. Amén. El yelmo de la salvación. Amén. ¿Cuál otra tenemos? Mi mamá dice la palabra de Dios. La espada. No te escuchamos, mami, no te escuchamos. No te escuchamos por lo que estás con el seguro. Pero ella menciona la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu. Y entonces vemos que esa armadura, hermanos, es una armadura que tenemos que tenerla puesta continuamente, recordarnos que Dios nos la ha dado para nosotros usarla todos los días, en todo momento. Las armas de la luz. El verso 14 dice que nos vistamos de Jesucristo. Queremos vestirnos de Cristo. En esa luz que Él nos da, queremos vestirnos de Él y queremos usar estas armas de la luz. Y yo quería leer una porción de Mateo que nos habla del poder de la palabra de Dios como esa espada del Espíritu. Esta espada, de una manera muy especial, le ruego a Dios que nos ejercite en usarla cada vez más, que nos dé esa sabiduría, que nos dé su luz para poder usar esta bendita espada del Espíritu que es la palabra del Señor. Y quería ir a Mateo 8, del 5 al 13. Amén. Gracias, Señor. Dice en el verso 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene.
y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué precioso. Él era tanta la fe, el centurión romano no era del pueblo de Dios, pero Dios le plació resplandecer en su corazón, le dio fe y era tanta su fe que le dice, solamente di la palabra, envía esa palabra y esa palabra va a sanar a mi siervo. Y así fue. En el momento que el Señor envió, ¿verdad? Dijo, así fue sanado. Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La palabra de Dios. Jesús era la palabra viviente. Nosotros tenemos esa palabra en nuestra vida y esa espada tan poderosa, tan gloriosa, que el Señor nos ejercite en usarla más como debemos. Queremos aprender a usarla más como debemos. El Señor envió la palabra. Él iba a ir, pero el centurión le dice, no, no vayas, di la palabra. Y así como la dijo, él la creyó y ese siervo fue sanado. Ahora vamos a leer ahí más abajito también en el verso 16 y 17. Y cuando llegó la noche, estamos en Mateo 8, 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Con la palabra, él era la palabra viva. Esa palabra vive en nuestros corazones. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando la meditamos, cuando la declaramos, es la misma voz de Dios. Cuando la declaramos, hay poder en esa palabra. También Y han por sacado eso esa es que podemos de usarla y que el Señor nos ejercite. Yo le ruego a Dios que nos ejercite en usar la palabra como Él quiere que la usemos, como Él quiere alumbrarnos a usarla cada vez mejor, la espada del Espíritu, y va de la mano con la fe en el corazón. En el Salmo 107, verso 10. Gracias, Señor Jesús. Amén. En el verso 10 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres.
moraban en sombra de tinieblas y de muerte, pero habían sido rebeldes a la palabra del Señor y habían aborrecido el consejo del Altísimo. Mas aún así Dios los sacó y Dios los libró. Qué precioso es cuando el corazón se dispone a aceptar todo lo que la palabra dice, a hacerse como niño. Dice que el que no se hace como un niño no va a entrar al reino de los cielos. El corazón tiene que allanarse completamente. Estos fueron rebeldes y no quisieron el consejo de Dios. Pero vamos a verlo del otro lado. Qué precioso es cuando el corazón se allana. La palabra dice una cosa, sí, Señor, gracias, yo lo quiero así porque así tú lo dices. La palabra da un consejo para tal o cual área de nuestra vida y nosotros recibirlo y así llevarlo a cabo. Mas, sin embargo, la misericordia de Dios, que aunque cayeron en esas tinieblas y sombra de muerte y aprisionados porque fueron rebeldes y no quisieron el consejo de Dios, luego que clamaron, Dios los liberó, los libró. Pero seguimos leyendo el verso 16. Porque quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. También aquí hubo aflicción a causa de la rebelión, a causa de caer en la maldad, pero clamaron al Señor y ahí Dios los libró, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Qué preciosa la palabra. Dios envía su palabra, amados hermanos, envía para sanarnos, envía para sacarnos de todo lo que nos tiene que sacar, pero que el corazón se disponga para el Señor, que sea un corazón sumiso, rendido, que Dios sane nuestras rebeliones, que Dios quite todo ir contra las cosas que el Señor establece o dice, sino rendir el corazón y Él sana. Su palabra trae sanidad, trae liberación y cuando nosotros la creemos y la declaramos, es usada para eso, que Dios nos enseñe cada día más a usar esta poderosa espada del Espíritu que es su palabra. Y que nos recordemos, amados hermanos, que nosotros estamos en el reino de los cielos. En ese reino es que vivimos, ahí moramos, ahí permanecemos, ahí nos movemos, nos ejercitamos. Y allí queremos que el Señor nos dé gracia y perseverancia hasta el fin. Hasta el fin. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos maravillamos cada vez más de conocerte, de conocer tus pensamientos, de conocer tu mente, de cómo tú irrumpes en las tinieblas, porque así es tu voluntad, tu soberanía, para que tu gloria sea conocida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por habernos entrado en el reino de tu amado Hijo, Señor. Te rogamos que nos enseñes día a día a vivir más en Él, a movernos en Él, a usar esas armas de la luz que tú nos has dado, a que esa armadura
permanezca puesta en nuestras vidas en todo momento. Que nos enseñes a usarla, nos ejercites a usarla como esos soldados de Dios. Y especialmente tu palabra, Señor. Esa espada que nos has dado para poder defendernos, para poder atacar. Enséñanos, Señor, que tu luz alumbre, que tu luz nos inunde y que nos des gracia, que nos des sabiduría. Oh Señor Jesús, te lo rogamos unidos. Enséñanos a usar esta espada gloriosa del Espíritu, poderosa. Gracias, amado Jesús, esa espada con la que tú te defendiste en las tentaciones en el desierto, soberanamente. Así enséñanos a nosotros. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, que tu luz pueda seguir siendo manifiesta en nuestras vidas y a través de nuestras vidas también. Te lo pedimos unidos en el precioso nombre de Jesús. Amén.